Buenos días, buenas tardes o buenas noches, como siempre, dependiendo del lugar donde tú te encuentres y el momento en que estés viendo este vídeo. Pues como siempre te doy la bienvenida a esta serie de vídeos que hacemos dentro de The International School for Coaching and Human Development, dirigidos en principio a nuestros alumnos del tercer ciclo formativo para el análisis la comprensión de las maestrías de la IAC, de las maestrías de The International Association of Coaching, ¿no? La maestría de la que vamos a hablar el día de hoy es la última de las maestrías, no la menos importante. Todas las maestrías tienen una distinción, todas las maestrías son diferentes unas de otras. La maestría de la que vamos a conversar hoy es respaldar al cliente a crear y utilizar sistemas y estructuras de apoyo. Antes de empezar a conversar sobre esta maestría, yo veo conveniente hacer la distinción o recordarte a ti que eres coach y que eres uno de nuestros alumnos, recordarte la importancia de comprender cada una de estas 9 maestrías por separado, y entender que estas maestrías, si bien tienen que ver unas con otras porque están bajo un sistema, un elemento sistémico, cada una es marcadamente diferente a otra y cada una es una forma de desarrollo, de excelencia del coaching diferente una de otra. Todas tienen en común el elemento transformacional, que es la inspiración de los coaches al final como objetivo último. El elemento transformacional, acompañar a nuestros clientes, a que nuestros clientes transformen o se transformen, teniendo conciencia propia de que esa transformación también ocurre de manera bidireccional. Es decir, que también esa transformación le ocurre al coach, solo que el coach, y es nuestra recomendación, debe tener conciencia de esta transformación al margen de la sesión de coaching. Es decir, después que culmina la sesión de coaching, cuando el coach hace una reflexión sobre lo que ocurrió en esa conversación, puede caer en cuenta de grandes elementos de transformación hacia él mismo, ¿no? Mientras está haciendo la sesión de coaching, no. Mientras está haciendo la sesión de coaching, el coach está conectado con el cliente. No está conectado con él, con su ego, con su evaluación, o cómo lo está haciendo, o qué cosas está mejorando. Está desconectado con el cliente. Está dejándose permear por lo que siente y lo que piensa, pero a partir hacia el cliente. Se deja permear, obviamente, se involucra con lo que está ocurriendo con el cliente, reacciona dentro de una conversación natural, pero siempre con su energía hacia el cliente. Bueno, la maestría número 9 reza: respaldar al cliente a crear y utilizar sistemas y estructuras de apoyo. Voy a leer la definición de la IAC o la traducción que hace la IAC de la definición de esta maestría. Definición: ayuda al cliente a identificar y construir las relaciones, herramientas, sistemas y estructuras que requiere para avanzar y sostener sus progresos. Voy a repetir. La definición de respaldar al cliente a crear y utilizar sistemas y estructuras de apoyo es: ayuda al cliente a identificar y construir las relaciones, herramientas, sistemas y estructuras que el cliente requiere para avanzar y sostener sus progresos. Esto quiere decir que además esto se los he dicho muchas veces, siempre por medio de preguntas o esencialmente por medio de preguntas. Esto no quiere decir que el coach, con la intención de ayudar al cliente a que el cliente identifique y pueda desarrollar las relaciones que el cliente hace, con descubrir herramientas, definir sistemas de apoyo o definir estructuras de pensamiento para que el cliente logre objetivos. Con ese afán, el coach le va a indicar el camino. Eso no quiere decir eso. El coach,
acompaña al cliente y lo respalda, está cerca de él, el cliente siente la confianza del profesional que está al lado, que es el coach, para que el mismo cliente sea quien consiga, digamos, construir e identificar sus relaciones, su forma de ver el mundo, sus sistemas de apoyo, sus estructuras mentales, sus caminos, el trazo de sus objetivos y cómo llegar a ellos, en fin. Entonces, aquí, como siempre, hago estas distinciones porque el coach lo hace exclusivamente por medio de preguntas. El coach ayuda al cliente a que el cliente se haga consciente de nuevas formas de hacer las cosas. La diferencia entre esta maestría, por ejemplo, y la anterior maestría, la maestría número 8, es que en la anterior maestría, en la maestría número 8, el cliente ve opciones nuevas. Pero en esta maestría es otro nivel. En esta maestría el cliente no solamente ve opciones nuevas, sino que construye, diseña y las aplica. ¿Okay? En la maestría número 8, recordamos, para quienes la estudiaron, tenía que ver con ayudar al cliente a ver nuevas alternativas, nuevas opciones, que tiene que ver con facilitar nuevas opciones. Esta tiene una diferencia especial, porque esta, aunque el cliente, por Dios, sí observa nuevas opciones, el cliente lo que hace es crear, construir, diseñar esas nuevas opciones. No solo las ve, las que no veía antes, sino que construye unas nuevas que nunca antes había experimentado o construye sobre las que antes no veía nuevas alternativas. Entonces, la maestría número 8 va mucho más orientada al análisis y a la valentía de salir de esa zona de confianza e invitar al cliente por medio de preguntas a que el cliente vea nuevas alternativas, nuevas opciones. En cambio, esta maestría, una es más poderosa que otra y las dos tienen el mismo nivel de importancia. En cambio, esta maestría va más orientada a la creación inédita de modelos de pensamientos dirigidos a la acción, dirigidos a la transformación por medio de la acción, a transformar lo que ya existe. Estos modelos de pensamiento, de pensamiento movilizadores se interrelacionan entre sí, generando un sistema de apoyo con actores, como todos los sistemas tienen los actores que están involucrados en el sistema, las relaciones que hay entre sí, entre esos actores, los recursos con que cuenta cada uno de los actores de pensamiento del sistema que el cliente está creando, los lapsos de tiempo, los lugares donde ocurre, las herramientas que el cliente necesita para construir ese sistema. Entonces, tiene que ver con una forma con que el cliente descubra su propio sistema para apoyarse y poder desarrollar no solamente el objetivo por el cual está conversando con el coach, sino cualquier otro objetivo. Y de aquí el carácter transformacional de esta maestría y del coaching en sí mismo, más que un carácter técnico. Es decir, el cliente no está hablando con el coach para resolver tal o cual problema. El cliente toma como excusa la resolución de tal o cual problema para desarrollar un proceso transformacional, estructural, real, que le permita sortear nuevos objetivos en ausencia del coach. Sobre todo en ausencia del coach. El coach no puede mantenerse en relación de dependencia con el cliente y mucho menos, para nada, el cliente tiene que depender del coach para tomar decisiones o para ver circunstancias, para lograr objetivos o para desarrollar o hacer acciones. Por eso es que el coaching transforma la manera no solamente de pensar, sino de sentir y la manera espiritual de nuestros clientes, y el coach tiene que tener conciencia de eso. Por eso lo acompaña en ese proceso para que el cliente construya sus propios modelos, alejados de todos, que él los decida cómo construir su propio sistema con el que él se va a apoyar cuando el coach no esté. Entonces,
¿Cómo es el modelo que el cliente debe tener sobre la vida? Esa pregunta. El coach sabe que el modelo es dinámico y se asegura que el cliente también lo tenga claro, que el modelo de uno ver el mundo cambia. No solamente cambia, me gusta decir se transforma, para que constantemente el cliente esté validando su propio sistema de apoyo, el que construyó, y su propio paradigma personal. Es decir, que el coach acompaña al cliente por medio de preguntas para que el cliente se entrene en sí mismo en cuestionar constantemente su propio sistema de apoyo y pueda ir creciendo, 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 creciendo sin necesidad del coach. Aquí esta distinción es muy clara, por eso todas las maestrías están en el mismo nivel, las 9, no hay una más importante que otra, pero cuando hablamos sobre una específica, pues pareciera que es la que tiene más impacto con respecto al resto. Sin embargo, en este caso, esta es una de mis maestrías favoritas, porque tiene que ver con acompañar a nuestros clientes, a que nuestros clientes se responsabilicen por sus propias maneras de pensar o sus propias formas de entender el mundo, y no solamente que se responsabilicen por sus propias formas de entender el mundo en el aquí y el ahora que el cliente tenga, sino que el cliente también tiene conciencia que ese aquí y ahora va a ser un aquí y ahora diferente el día de mañana y un aquí y ahora diferente el otro día. Por tanto, las estructuras que él ya tenía, que construyó hoy en la relación cliente coaching, cliente coach, esas pueden o van, no es que pueden, van a transformarse, van a cambiar. Desarrollar y aplicar esta maestría de manera permanente trae como consecuencia que el cliente sienta confianza y seguridad para progresar, al reconocer que los recursos están disponibles y pueden ser creados. Aunque el cliente no los tenga o no los vea, el cliente puede construir sus propias herramientas y sus propios recursos. Por tanto, el cliente ya se apodera de esa posibilidad y sabe que él tiene poder y que tiene capacidad, que es capaz de construir sus propias herramientas, sus propios sistemas y avanza con mucha más seguridad. Lo que ocurre es que el cliente finalmente se empodera de sus capacidades para crear sistemas nuevos a partir de su propia visión. ¿Ok? El cliente se siente capaz de crear modelos o usar modelos existentes y transformarlos para mejorarlos y adaptarlos a sus realidades de una forma ecológica. Cuando hablamos de ecológico es que todos los actores del sistema se ven beneficiados por las decisiones de transformación que él construya o con la construcción de esos nuevos modelos para tomar acción con la excusa de tal o cual objetivo, impacte no solamente positivamente en él, sino que impacte en él, en su profesión, en el grupo, si está dentro de una empresa, en la organización, en la sociedad, en las relaciones con los demás actores, en Dios, en el caso que el cliente crea en Dios, para quienes crean en Dios. Es decir, todos los actores de su sistema tienen que verse beneficiados y el cliente construir un sistema ecológico que no dañe y que más bien beneficie tanto a él como a otros. ¿Cómo nos damos cuenta de que estamos en presencia de esta maestría? El coach sugiere posibles sistemas y estructuras de apoyo que resulten adecuados para las necesidades del cliente. Eso es lo que nos dice el documento de la IAC. Yo no me canso de repetirte que cuando la IAC o cuando las maestrías de la IAC nos dicen palabras como estas frases, como que el coach sugiere posibles sistemas y estructuras, no quiere decir que el coach le indica los nuevos sistemas y estructuras al cliente. Eso no es lo que quiere decir. El coach, al sugerir, lo hace por medio de preguntas. El coach, o por medio de hacer un espejo casi fidedigno y exacto de lo que el cliente es. Por eso hay que tener una escucha activa con el cliente, una escucha responsable, una escucha, como dice una de nuestras maestrías, escucha con compromiso,
Por eso es que hay que conectarse con el cliente en el aquí y el ahora, en momento presente, estar en tiempo presente con todos los sentidos con nuestros clientes. Y para, por ejemplo, espejar repitiendo las palabras exclusivas del cliente, para que el cliente lo vea. Las palabras que el cliente dijo cuando dio su discurso en el sistema de apoyo o el modelo que el cliente identifica como adecuado para él en ese momento. Por ejemplo, para confirmar creencias expansivas o para eliminar creencias que lo limitan. Entonces, el coach acompaña por medio de preguntas o por medio de despejarse usando exclusivamente las palabras del cliente para mostrarle al cliente lo que él dijo, lo que él vio y preguntarle qué otra cosa, además de lo que él manifiesta ver, qué otra cosa puede seguir viendo o qué otra cosa ve. Entonces invita al cliente a salir y a ver nuevas alternativas y a construirlas. Lo acompaña en ese proceso. El coach impulsa al cliente, la segunda, nos dice la IAC, el coach impulsa al cliente para que identifique y enumere los sistemas y estructuras de apoyo que tiene, pero que no utiliza de manera efectiva. Aquí seguimos insistiendo, cuando impulsa no es que guía, no es que empuja, no es que obliga, no es que conduce, no es que sugiere. El coach lo que hace es invitar al cliente a que el cliente jerarquice y analice los sistemas o modelos que no usa de manera buena, de manera eficiente para él y para su entorno. El coach invita a que el cliente le dé alguna jerarquía, algún valor a esos modelos para que el cliente mismo se dé cuenta cuáles son los modelos que él tiene que dejar a un lado o desechar. El coach apoya al cliente, la tercera es, el coach apoya al cliente para que enumere las áreas en las que el cliente siente la necesidad de apoyo y soporte. En este caso, el coach invita al cliente también a jerarquizar, pero a jerarquizar sus áreas de vida donde cree el cliente que necesita mayor apoyo, haciendo consciente al cliente que al afectar una sola de esas áreas de forma positiva, de forma efectiva, afectará indiscutiblemente, de manera sistémica, al resto de las áreas de una forma beneficiosa. La cuarta, que nos dice la IAC es el cliente valora la necesidad de contar con sistemas de apoyo apropiados. El cliente le da valor a la necesidad de expandir su potencial. El cliente se hace consciente de que que precisa tener a la mano sistemas efectivos de apoyo diferentes a los que él ya conocía y además se encuentra en un estado de motivación para encontrarlos. Quiere encontrar los que ya existen y además quiere también encontrar los que no existen y crear nuevos sistemas que lo ayuden a él y a su entorno, a las personas que están a su alrededor. Entonces el cliente empieza a tener conciencia de cosas como su legado, la forma de ver el mundo y cómo él la registra y la muestra para beneficio de los demás, no solamente para él mismo, y se inspira para dejar saber las cosas que tiene que decirle al mundo. Todos tenemos mensajes que decir, todos tenemos cosas que decir a los demás, todos tenemos cosas que decir. El cliente se hace conciencia de esas cosas diferentes que él tiene que decir, que tiene que ver con los demás. Es un acto amoroso, realmente. ¿Cuáles podrían ser las dicotomías que un coach puede enfrentar al aplicar esta maestría? Nosotros llamamos dicotomía a las distinciones de las cuales nos habla el documento de la IAC. Esas distinciones que son dos terrenos, digamos, extremos y marcadamente diferentes, pero que cuando uno está dentro de ellos se hacen difusos y hay una línea delgadilla entre uno y otro y podemos creer
que estamos, nosotros como coach, que estamos en una parte de la línea, cuando en realidad lo que está ocurriendo es que estamos en otro lugar diferente y que estamos haciendo todo lo contrario. Entonces el coach debe hacerse consciente de estas distinciones para ir por el camino correcto y aplicar correctamente estas maestrías, ¿no? Hay tendencia, puede haber ciertos errores y el coach debe tener conciencia de eso. El primero del cual nos habla las maestrías de la IAC, nos habla de tres, ¿no? El primero es estructuras de apoyo versus procesos limitantes. El segundo es complementariedad versus duplicación. Y el tercero es aumentar versus abrumar. Vamos a hablar brevemente de los tres. El primero, estructuras de apoyo versus procesos limitantes. Acá, cuando la maestría se refiere a estructuras de apoyo, se refiere a la creación de nuevos sistemas, de nuevos y diferentes sistemas. Y cuando la maestría se refiere a procesos limitantes, se refiere a los viejos sistemas, a lo que ya el cliente ha hecho siempre de toda la vida, lo mismo que ha hecho. Entonces, el coach debe saber acompañar al cliente dentro de un espacio diferente. Es mejor cuando es diferente. Ese es el indicador el termómetro es el que nos dice cuando un sistema es mejor que otro. ¿Por qué es mejor que otro? Porque es diferente, es lo que el cliente no ha hecho nunca. Y aunque ese nuevo sistema de apoyo genere fracasos, entre comillas, va a generar unos aprendizajes que jamás había tenido si se hubiese quedado con los sistemas anteriores. El coach puede estar tentado, o como decimos nosotros, tontado, a insistir en viejos sistemas de apoyo y quedarse allí. Insistir que el cliente siga haciendo lo mismo y que analice y desarrolle toda una cantidad de estructuras a partir de lo que ha hecho de toda la vida. Si el coach es valiente, confía en el proceso de coaching, tiene conciencia de su respiración, se conecta con el cliente y da un paso, transmite entonces por medio de preguntas al cliente para que el cliente vaya más allá de sencillamente el análisis o de evaluar la forma como él ve la vida o como siempre ha visto la vida de toda la vida. Y lo ayuda a que él explore nuevos modelos. Pues muy atentos con pensar que estamos desarrollando nuevas formas de ver el mundo junto con nuestro cliente, o mejor dicho, que nuestro cliente lo está haciendo junto con nosotros, cuando en realidad lo que está haciendo es más de lo mismo, pero maquillado. Pero con una... igual, es la esencia, es lo mismo. Es invitar a nuestro cliente constantemente a que haga, observe e identifique nuevas maneras de hacer las cosas. El segundo es complementariedad versus duplicación. Acá cuando la maestría se refiere a complementariedad, es como que se dijera integración para mejorar. Conexión con nuestro cliente para que nuestro cliente se transforme. Y duplicación es como que se dijera pretender crear nuevos sistemas cuando el cliente sigue trabajando lo mismo. Es como que sí. Es como que juego a que estoy haciendo cosas nuevas cuando realmente estoy haciendo lo mismo que he hecho toda la vida. Entonces lo que hago es duplicar lo mismo que yo he hecho toda la vida, lo multiplico, lo duplico y lo maquillo un poquitito. ¿Se parece al dilema anterior? Sí. ¿Se parece a la dicotomía anterior, a las distinciones anteriores? Sí. Pero con un nivel, vamos a decir, más altito, un diferente nivel. ¿Por qué decimos nosotros que un diferente nivel? El coach tiene conciencia de que su rol va a desarrollar, para desarrollar esta maestría, tiene que ver con formular preguntas que haga que su cliente defina un modelo
de pensamiento complementario y diferente al que ya tiene. Eso ya está claro. Solo que se queda en modelos nuevos que son más de lo mismo y no invita al cliente a que por medio de preguntas se plantee reales modelos diferentes y complementarios. Es decir, la energía y valentía del coaching, del proceso de coaching, es clarificar por medio de preguntas, cuando es un modelo nuevo, complementario, y cuando es un modelo viejo, duplicado y artificial. Esa valentía tiene que ser transmitida al cliente, para que el cliente también tenga la valentía y se atreva a optimizar su tiempo en dejar a un lado sus miedos y avanzar hacia espacios desconocidos. Una de las formas de construir nuevos modelos es complementar modelos existentes. Y esa es una buena manera, es un buen camino, pero un camino inicial. Si queremos pasar a un segundo nivel, ya tiene que ver casi que con negar ese modelo y crear uno nuevo desde el principio. Y allí es donde ocurre el milagro de la transformación real. Sabiendo que aunque el cliente aprenda a desaprender y sabiendo que aunque el cliente deje atrás o manifieste dejar atrás por completo otro modelo, ese otro modelo sigue siendo parte de él porque él lo vivió. Entonces nunca lo va a perder del todo, su esencia estará dentro de sus vivencias de lo que hizo. Lo que hizo fue transformarlo y en apariencia sustituirlo por modelos nuevos que lo hagan crecer, que lo hagan conectar toda su energía en nuevas motivaciones. Y no en motivaciones que es lo mismo que ha hecho toda la vida. Ok, la tercera dicotomía es aumentar versus abrumar. Acá cuando la maestría se refiere a aumentar, es como que si dijera expandir estructuras de apoyo reales. En cambio, cuando es abrumar, es como que la maestría dijera que es usar cualquier proceso como estructura de apoyo. Es hacer lo que sea para que eso se convierta en un sistema o un modelo de pensamiento del cliente. Este dilema para el coach es similar también a los anteriores. La diferencia está en el enfocarse desesperadamente en la cantidad, dejando a un lado la calidad. Es decir, en el afán o en la intención que tiene el coach de hacer que el cliente vea muchos nuevos modelos y muchas nuevas formas, se conecta en la cantidad sin profundizar en la calidad de esos nuevos modelos. Entonces, eso es abrumar, invitar al cliente a siempre preguntarle ¿y qué más? 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 Y que tenga muchas alternativas, pero que no profundice ni construya con bases una de ellas o varias de ellas. El coach debe tener la maestría de invitar a que el cliente genere cantidad de nuevos modelos, pero que profundice con buenas bases en cada uno de ellos o en alguno de ellos. Eso dependerá de lo que el cliente le esté diciendo al coach en ese momento. Y cuando digo que le esté diciendo es con palabras, con su energía, con su lenguaje no verbal. Por eso el coach tiene que estar conectado con lo que el cliente quiere para ayudarle a trabajar o a danzar con armonía con lo que el cliente identifica como favorable para él, ¿no? Es cierto que mientras más alternativas un cliente tenga es mejor, lógico, pero también es cierto que menos es más. Ese es un principio del cual nosotros hablamos constantemente en nuestra escuela. Y cuando un cliente ve muchas alternativas y elige una o parte de todas, lo que hace es complementar su visión del mundo adhiriendo, sumando, agregando nuevos enfoques de calidad. Pero cuando un cliente ve muchas alternativas y no ve la relación entre ellas, no identifica patrones en cada alternativa que vayan sumando al modelo que ya tenían, un modelo simple y único, la calidad del proceso se baja, se ve opacada por la cantidad. ¿Okay? Entonces, aunque las tres dicotomías
tienen mucho que ver, unas van increciendo en cuanto a niveles. Una tiene que ver, bueno, están explicadas, ya están explicadas las tres. Las repito: estructuras de apoyo versus procesos limitantes, complementariedad versus duplicación y aumentar versus abrumar. ¿Okay? ¿Qué cosas debe hacer un coach para asegurar aplicar esta maestría? El coach, primero, sugiere recursos y referencias relevantes. Eso es lo que nos dice el documento original de la IAC. Siempre, complementamos nosotros, siempre por medio de preguntas, identifica o ayuda a que el cliente identifique los patrones que se repiten del sistema que el cliente está usando en la conversación. Y eso lo hace por medio del uso exclusivo de las palabras del cliente y del relato. Casi que igual como un espejo. Y le hace devolución al cliente para que el cliente ordene, jerarquice, elimine, redefina, adapte, incorpore, reste, decida pues qué hacer. Entonces esa es la forma que tiene el coach de sugerir al cliente nuevos recursos o nuevas referencias que sean importantes y relevantes. Luego, el segundo, ayuda a identificar sistemas que pueden ser necesarios y obtiene la retroalimentación adecuada sobre la investigación, evaluación y posible implementación de sistemas y estructuras. Es decir, invita al cliente a actuar y a validar sus propios sistemas de apoyo, los del cliente, lógicamente, para que pueda confirmar su eficiencia o no, a cuestionar sus propios sistemas de apoyo para asegurarse, para que el cliente tome la decisión si son beneficiosos, ecológicos para él o no lo son. 3. Es receptivo a las sugerencias sobre sistemas o estructuras complementarias. El coach constantemente está abierto a escuchar nuevos sistemas de pensamiento y de sensaciones de su cliente, porque sabe que son esos los insumos para invitar, por medio de preguntas al cliente, a que el cliente experimente y actúe. Por tanto, el coach es permeable a todo lo que está ocurriendo con el cliente y está atento, no alerta, está atento y lo hace de forma natural. Luego, el coach busca identificar activamente aquellas maneras de expandir la capacidad a través de sistemas y estructuras. Esta característica es similar, digamos, a la anterior, que es receptivo, es decir, busca identificar activamente aquellas maneras de expandir la capacidad, es que está conectado con el cliente y se da cuenta de dónde está el potencial del cliente, lo identifica y lo invita por medio de preguntas a que el cliente vea lo que el coach ve en el cliente y lo que el coach no ve, sin expectativas. No queda vinculado, el coach no queda vinculado a la respuesta del cliente de ningún recurso, sistema o estructura. Es decir, el coach permanece al margen del sistema y cuando ve que incluso por medio de su forma de ser, de su propio modelaje, impacta al cliente y lo limita en la expansión exclusiva y propia del cliente, del mismo cliente, se concentra entonces en alejarse, en mantenerse fuera para que el cliente decida por sí mismo y que el cliente no lo tome a él como, al coach estoy hablando, como un modelo que marque en definitiva sus propios sistemas o sus propios modelos. Tenemos que tener conciencia que en todo el mundo, en todo lo que hacemos, nosotros influenciamos a los demás dependiendo del liderazgo, dependiendo del rol, dependiendo incluso de la autoridad. Pues el coach en su rol tiene un rol de poder. El coach debe tener conciencia de ese rol de poder para soltarlo y para no de forma ni natural y mucho menos
de manera consciente, pero tampoco de forma natural e inconsciente, orientar al cliente y que el cliente siga sus pasos. Por eso es que el coach, bueno, entre otras cosas, nosotros decimos o invitamos siempre a vivir la forma de ver el mundo, a vivir estas maestrías, porque al incorporarlas a sus propios, cada coach desde su punto de vista, en sus propios modelos de pensamiento, a su manera, ese impacto, aunque no sea de forma voluntaria, ocurrirá con los clientes y con el resto de las personas. Entonces allí el coach lo que hace es como estar atento, aunque a saber que si eso ocurre, constantemente cuestionar al cliente para que el cliente identifique su propio modelo de ver la vida, aunque se base en elementos que tengan que ver, por ejemplo, con estas 9 maestrías o en cualquier o con alguna filosofía de vida, ¿no? Entonces el coach se mantiene al margen del sistema para que exista un proceso de expansión personal y de manera responsable de cada uno de sus clientes. El coach no se deja llevar por el ego o el impacto que tiene el coach en el cliente. Y esto puede ser, dejarse llevar por el ego en la relación con el cliente es subrayado absolutamente perjudicial para el proceso de coaching, para el cliente y obviamente para el profesional, para el coach. Es decir, es un mal coach. ¿Qué cosas debe hacer un coach para asegurar no aplicar esta maestría? El coach recomienda recursos y estructuras o sistemas sin identificar primeramente las necesidades individuales del cliente. Es decir, el coach no toma un tiempo para explorar, no indaga en las capacidades que tiene el cliente, en sus creencias, en sus valores, en el contexto en el cual el cliente está hablando, en sus objetivos, en su espiritualidad, en su identidad. No se conecta con la identidad del cliente lo suficiente como para que el cliente descubra todos sus aspectos de su vida, sino que con una información superficial y parcial pretende que el cliente descubra nuevos sistemas. 2. Recomienda recursos que pueden ser apropiados para ese cliente por razones financieras, culturales, educacionales o de personalidad. Es decir, que el coach insiste en apoyar sistemas que el cliente ya ha identificado como contraproducentes luego de analizarlos por cobardía o por creer que es conveniente o porque el coach piensa que o supone que o analiza que. El coach no piensa nada, no analiza nada, se conecta con el cliente, hace preguntas y lo invita a que vea elementos diferentes luego de un proceso profundo de exploración. Otra, el coach busca, estas son cosas que hacen que un coach no aplique esta maestría de una forma adecuada, eficiente. Otra, busca imponer el coach sus sistemas o estructuras preferidos. Es decir, el coach muestra su propio sistema de ver el mundo y pretende que el cliente lo siga. O peor aún, el coach, una vez que el cliente identifica varios sistemas a dónde irse, el coach le hace preguntas que lo conducen a uno de esos sistemas que no fue el que el cliente identificó como primario. Por ejemplo, si el coach piensa dentro del sistema del coach que lo más importante en el mundo es los hijos, por ejemplo, o Dios, por ejemplo, y el cliente luego en sus prioridades coloca como su forma de ser para él lo más importante el fútbol, entonces, y el coach pretende que el cliente identifique la importancia de Dios o la importancia de sus hijos por encima del fútbol, imponiendo su propia visión del mundo, está aplicando mal esta maestría. Aunque el cliente ya haya identificado a Dios y a sus hijos, pero como unos elementos, como unos sistemas secundarios o de último. Si el cliente habla del fútbol y el coach no está de acuerdo, el coach no tiene que estar de acuerdo en nada. El coach tiene que trabajar con el fútbol y es el sistema que el cliente identificó y trabajar formas diferentes de trabajar ese elemento que para el cliente identificó como importante.
Otra, anula o hace caso omiso de las sugerencias del cliente con respecto a posibles sistemas y estructuras. Similar al anterior, el coach no toma en cuenta los sistemas que el cliente expresa para apoyarle. Esto puede ocurrir de forma consciente, que es gravísimo, pero de forma inconsciente, que es aún más grave. Los dos son altamente contraproducentes. Cuando un coach no está conectado con el cliente y está conectado consigo mismo, eso ocurre, eso ocurre ineludiblemente. Luego, 5. Nos ofrece no ofrece, segundo. La otra dice, no ofrece y no fomenta sistemas y estructuras de apoyo en los momentos más apropiados para el cliente. Es decir, que deja pasar oportunidades para que el cliente identifique nuevas formas de ver su realidad, nuevos modelos. Cuando esta maestría habla de ofrecer, recuerden que siempre está hablando de preguntas o despejar. Por tanto, cuando un coach plantea preguntas directivas desde su punto de vista y desde su propio proceso, no está ofreciendo ni está fomentando ningún sistema de apoyo ni nada para el cliente. Si esto pasa, está propiciando sistemas de apoyo adecuados para un rol que no es el del coach. Es un padre, o una madre, o un amigo, o alguien que aconseja, que pueden ser, que es un rol diferente, que no tiene nada que ver con el coaching, que no tiene nada que ver. No es ni mejor ni peor, sencillamente no tiene nada que ver con con esta forma de trabajo, con esta disciplina. Otra, no apoya activamente al cliente en utilizar aquellos sistemas o estructuras que se han identificado, o el cliente ha identificado como recursos indispensables. Igual como el ejemplo que les dije del fútbol. Esto puede ocurrir porque el sistema moral del coach lo que hace es juzgar, consciente o inconscientemente. Juzga los sistemas morales o éticos del cliente, del coachee, y entonces le resta importancia y no los apoya por medio de preguntas. Coach que dice, oye, pero no sé por qué el cliente no ve sus valores y lo que quiere es ganar dinero. O no sé por qué el cliente no piensa en su mujer y lo que está pensando es en desarrollar su negocio. Entonces, ese es el sistema de valores, que esas son preguntas que un coach no debe hacerse a sí mismo ni le importa, porque no le interesa juzgarlo. Con lo que el cliente, con lo que el cliente dé, con lo que el cliente trabaje, con lo que el cliente quiere hacer, con eso trabaja el coach. El coach sabe que somos un sistema y que si el cliente trabaja en su modelo como prioritario el fútbol o el negocio o su mujer o el que considere prioritario, cuando sea resuelto impactará positivamente en todo lo demás, en los hijos si los tiene, en su trabajo, en su mujer, en su concepto de sociedad, de familia, en fin. Otro. No verifica la solidez de los sistemas o estructuras que pueden aportar al cliente. Es decir, no profundiza ni cuestiona los sistemas de apoyo definidos por el cliente, dejándolos dentro de un contexto superficial y de poca profundidad. No tiene la valentía de explorar y verificar si esos conceptos que el cliente identificó como un sistema de apoyo prioritario realmente son las bases o son otras cosas que el cliente todavía no lo sabe. El mismo que habló de fútbol. Tiene el cliente, el coach, por medio de preguntas, en un proceso de exploración profunda, ayudar a que el cliente identifique y se dé cuenta si definitivamente el fútbol para él es lo más importante y no otra cosa. Y a lo mejor en ese viaje de exploración, el cliente que toda la vida había identificado el fútbol como su principal elemento de apoyo o su principal sistema, a lo mejor se da cuenta que es otra cosa. O a lo mejor se da cuenta que es el mismo fútbol y ya eso tiene ya se hace sólido. Y entonces a partir de allí sí se puede empezar a construir nuevas alternativas en función de ese enfoque. Ok, vamos ahora finalmente como siempre los indicadores.
Los indicadores son como pequeños tips que nos ofrece cada una de las maestrías. Nosotros siempre invitamos a nuestros alumnos a que estos indicadores los piensen luego de las sesiones del coaching, que no estén pensando en ellos si lo hice bien o si lo hice mal. Es algo que indica que vamos por buen camino y que estamos aplicando estas maestrías. Recuerden que estas maestrías deben aplicarse de una manera natural, no con técnica, no desde lo racional, no desde pensar si lo estoy haciendo bien, si lo estoy haciendo mal, si lo estoy aplicando, si no lo estoy aplicando. Por eso es que hay que leerlas, internalizarlas, discutirlas, conversarlas con otros coaches, acercarse, por ejemplo, a los coaches de la IAC que dominan y conocen estas maestrías, acercarse a los coaches de otras escuelas que aunque no conozcan estas maestrías, de seguro tienen cosas importantes que aportarte y que tienen relación con alguna de estas maestrías. Por ejemplo, deben hacer sesiones de coaching con estas maestrías poco a poco, incorporarlas, analizarlas, entenderlas, vivirlas, incorporarlas a su propio estilo de vida para que al final se haga natural, para que al final ocurra solita sin que el mismo coach se dé cuenta. Sin embargo, aquí contamos con los indicadores. Uno de los indicadores. El coach ayuda creativamente al ayudarle a crear sistemas y estructuras de apoyo sin preocuparse por el hecho de que el cliente adopte ideas o no. Es decir, el coach usa toda su creatividad, todo su ingenio, toda su forma de innovación. El coach también busca todas sus alternativas y va más allá de sus propios límites de cómo rodear al cliente por medio de preguntas para poder entrar de lleno en el meollo de lo que el cliente necesita o quiere descubrir, y le ofreces preguntas nuevas, con energía, entusiastas, diferentes, no prehechas, para que el cliente al final le sirvan, y lo hace además sin anticiparse, sin expectativas, sin imponer, sin desesperarse, sin ponerse ansioso con lo que va a ocurrir, relajado. Y por eso yo siempre invito a los coaches a que respiren conscientemente dentro de la sesión. Al respirar conscientemente ocurre como una especie de magia, es nuestra experiencia y lo hemos conversado con otros coaches experimentados, y eso impacta en la creatividad del mismo coach para conectarse con el cliente de una forma empática diferente e innovadora. El otro indicador es el cliente reconoce recursos que no había identificado anteriormente. Maravilloso. Si usted culmina la sesión y el cliente de pronto se dio cuenta que el cliente vio nuevas alternativas, nuevas formas de hacer las cosas, nuevos recursos, nuevas herramientas, nuevos sistemas, el cliente cae en cuenta de las capacidades que no había identificado antes, decimos, vamos por buen camino con esta maestría. Porque el cliente lo que hace es empoderarse de sus propios recursos. El otro indicador es el cliente reconoce el valor de utilizar recursos existentes o crear recursos nuevos. Es decir, el cliente no solo se queda con identificar sus propios recursos o sus propios sistemas de creencias o sus propios modelos, sino que además está decidido a crear unos nuevos, que es lo bonito y es el paso, digamos, adicional. O sea, que está decidido y comprometido con su transformación. El cliente se apodera de la misma valentía que da la conversación de coaching para ponerse al frente de sus temores, teniendo conciencia de que existen los temores. La otra, el cliente asume responsabilidad por el uso, hallazgo o creación de recursos. El cliente se da cuenta y firma la autoría de esos nuevos hallazgos y de esos nuevos modelos descubiertos o creados por él. El cliente no identifica al coach como coautor ni como constructor de esos nuevos sistemas. El cliente está a un nivel de energía alto y sabe que él es el único responsable de haber descubierto sus propios recursos, porque durante todo el proceso el coach estuvo atento a que el cliente se diera cuenta de que eso es lo que estaba ocurriendo. El coach constante clarificar, cuando hablamos de clarificar en la otra maestría,
en otra de las maestrías. Bueno, el coach constantemente está clarificando su rol con el cliente. Que el cliente sepa que él es el responsable y que el coach lo acompaña. Que quede eso claro antes, durante y después de la sesión. Después puede ser en un feedback o en lo que sea. Otro de los indicadores es el cliente reconoce que esta nueva manera, que esta nueva comprensión y sentido de responsabilidad le va a conferir poder sobre él mismo. Es decir, el cliente se apodera y se hace, como decimos nosotros, coge al toro por los cachos y se apodera de su vida. Identifica su razón de existir y se apodera de la conducción de su vida. Y no tiene dudas de que no va a necesitar nunca jamás al coach. No tiene dudas de que su aprendizaje fue tan potente que él puede luego, ya descubrió cómo pensar, cómo sentir y cómo crear, cómo salir y crear nuevas estructuras aunque no existan, cómo adaptarse. Entonces no necesita el coach. ¿Okay? No debe necesitarlo. El coach debe trabajar para que no sea el necesario con ese cliente. Nunca más. Terminaron las sesiones y nunca más. O por lo menos esa es nuestra visión, ¿no? Y trabajando de esa forma, aunque luego el cliente nos vuelva a contratar y consideremos que está bien y avanzamos y va a estar bien, aunque sea de esa manera, el solamente conectarse con el cliente pensando que estoy acompañando a un ser humano para que no me necesite nunca más, impulsa el buen uso o la buena práctica del coaching, aunque después nos vuelvan a contratar y aceptemos un nuevo contrato con el cliente, que no para nada es juzgable. Lo que estoy, en verdad lo que quiero transmitirles es que ustedes como coach piensen que si tienen 10 sesiones con un cliente que le contrataron, usted en esas 10 sesiones va a trabajar de una forma tal en que cada vez usted se haga menos indispensable hasta que llegue un punto en que usted casi que desaparezca y que el cliente se dé cuenta que no lo necesita, porque el mismo cliente se ha transformado, justamente. Transformación. Y por último, el último indicador, el coach explora la sostenibilidad de los sistemas de soporte y estructuras. Es decir, el coach indaga sobre la solidez, ya lo habíamos dicho, y permanencia en el tiempo del sistema cambiante creado por el cliente. El coach, si usted como coach, cuando termina la sesión, se da cuenta y dice, mire, yo sí exploré, sí pude por medio de preguntas asegurar que mi cliente identificara la solidez de sus propios sistemas, de sus propias herramientas, y eso y es un hecho. Yo dije, bueno, hice un buen trabajo dentro de esta maestría, o por lo menos estoy encaminado a ello, ¿no? Eso, como les he dicho, siempre al margen o después de las maestrías. Bueno, entonces hasta acá el final de estas breves reflexiones sobre las maestrías de la IAC. Próximamente vamos a editar otra serie de videos de reflexiones de las maestrías para continuar en este proceso de conocimiento, de avance, de internalizar la belleza que hay dentro de esta forma de trabajo, y con la intención, como siempre, en invitarles a ustedes, mis muy queridos socios de desarrollo, mis muy queridos alumnos, mis muy queridos coach en formación y mis muy queridos coach ya certificados, profesionales, en invitarles, como siempre, a que ustedes incorporen cada una de estas maestrías a su vida desde su propio modelo, desde su propia forma de ver el mundo, y a que ustedes entonces vivan las maestrías.